vivido casi 3 años, principalmente desarrollando las guías en el programa de seguridad y salud en el trabajo. Posiblemente ustedes también que pertenecen a ese grupo nos podamos encontrar en una guía diferente y de pronto más relacionada de forma directa con la formación profesional que escogieron. Les decía que en esta primera sesión para este grupo que es netamente virtual, les decía que tienen la posibilidad que los días sábados que nos encontramos de 7 a 9:30 de la mañana, quien tenga la posibilidad de asistir, hágalo. No hay ningún inconveniente. Así haya decidido tomar netamente la formación virtual. ¿Cierto? Entonces vamos a dar inicio. Les voy a compartir pantalla. En los grupos que manejo y que realizamos las sesiones o los encuentros virtuales, yo tengo una metodología bastante sencilla para la participación y para validación de que se está analizando los conceptos. Si ustedes ven en su aplicación de Google Meet, en la parte de abajo hay una opción que se llama levantar la mano, manito arriba. Esta la pido yo para efectos de que no tengan que aperturar los micrófonos y que el ruido externo adicional pues se ingrese, digamos, a la clase y nos quede claro que sea una única voz la que se esté escuchando. Entonces, yo siempre pido confirmación de que ya ustedes están visualizando mi pantalla, es a través básicamente de esa opción. En este momento les estoy compartiendo la presentación de la guía, ¿cierto? Entonces necesito que por favor, una vez ustedes la estén observando, utilicen la opción de manito arriba. Y frente a eso ya yo confirmo y evidencio que sí están visualizando lo que yo les estoy mencionando. Adicionalmente, digamos por la experiencia que ya he tenido en la utilización de esta aplicación, yo en estos instantes, una vez haya confirmación por parte de todos o por la gran mayoría, procedo a apagar mi cámara, ya que la aplicación da prioridad a la cámara y no a la presentación. Entonces, yo apago la cámara para efectos de que el video que se está grabando se concentre netamente en la presentación. Entonces, les agradezco. Ya saben, la opción de manito arriba. Hasta el momento solamente tengo una confirmación de que ya están viendo la guía de aprendizaje correspondiente a competencias matemáticas. Listo, tengo 4 confirmaciones. Entonces, esta guía de competencias matemáticas, ¿cierto? Tiene una intensidad de 30 horas, ¿cierto? De las cuales normalmente, y digamos en tiempos normales y no de pandemia, eran 24 horas o son 24 horas de trabajo directo con ustedes y 6 horas de trabajo independiente o indirecto. Para este caso, nosotros vamos a buscar dentro de esta guía que ustedes puedan identificar los diferentes conjuntos matemáticos. Asimismo, que ustedes puedan realizar operaciones matemáticas con fracciones, con decimales, conocer los conceptos de razón, proporción, la regla de 3 simple, regla de 3 inversa, regla de 3 compuesta, algunos problemas o casos prácticos para aplicar conceptos. También se utilizará la temática de conversión de unidades. Y finalmente, el último tema que trabajaremos en esta guía será el de interés simple. Y si nos alcanza el tiempo, ampliamos bastante en lo que es el interés compuesto. Tiene por objetivo que ustedes desarrollen estas competencias. Básicamente, uno se pregunta, bueno, cuando yo estoy en el mundo laboral, las matemáticas o la competencia matemática en esta formación de seguridad y salud en el trabajo, ¿a qué apunta? Y sencillo, yo siempre hago el mismo ejercicio para el caso de la preparación de ustedes y permítanme, les voy a compartir también un tablerito, la pizarra que me permite que ustedes puedan observar. Permítanme un segundito. Necesito que me confirmen también cuando ya estén viendo la pizarra, por favor.
Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros, digamos, en el área de seguridad y salud en el trabajo, cuando estamos en la implementación de los sistemas de gestión, ¿cierto? Por allá el sistema de gestión en su implementación, de acuerdo al decreto 1072, nos menciona o nos hace referencia de que en este ciclo o en la implementación del sistema nosotros en algunas partes para la verificación de que se está dando cumplimiento a todos los criterios que establece y a todos los estándares que toca aplicar en las empresas, se tomen o se realicen mediciones. Y esas mediciones están asociadas a un indicador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dentro de esos indicadores nosotros encontramos el indicador de ausentismo, ¿cierto? Ahí me perdonan, lo voy a dejar ahí. Y este indicador de ausentismo, ¿cierto? Cuando ustedes están evaluando el sistema, me da un número, digamos, un dato, un valor matemático que yo deba poder interpretar. Por ejemplo, hagamos de cuenta que cuando hacemos la operación nos da 189 y esto tiene una característica o una variable que nos da en función de días, ¿cierto? Cuando hacemos esa medición de ese indicador de ausentismo en la parte de seguridad y salud en el trabajo, encontramos que a través del cálculo nos da que una vez sumando la serie de incapacidades laborales que sucedieron o que se me presentaron, sea por enfermedades laborales, accidentes, llámese mejor dicho, nos da esa relación o nos da ese dato numérico, 189, ¿cierto? Y nosotros nos preguntamos 189 días de ausentismo. Entonces, con este dato, con esta información, ¿cierto? Yo puedo, y las matemáticas o las competencias matemáticas, cuando me ayudan a identificar o a comprender a qué me están orientando, yo puedo tomar decisiones. Por ejemplo, en este caso, si una empresa normalmente en su año laboral son 360 días, ¿cierto? Y al calcular ese ausentismo, nos damos cuenta que 189 de esos días, ¿cierto?, se perdieron o se dio un conjunto de varias incapacidades de muchos trabajadores o de pocos trabajadores y me están representando ese número de días que se dejó de ser productivo en mi organización, ese número de días que yo dejé de ser eficiente, que esa persona, producto de ese accidente o producto de una enfermedad, le tocó ausentarse. Como gerente o como líderes del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ustedes podrían a través de ese número hacer un análisis muy sencillo. Y es que ustedes puedan, ¿cierto?, a través de un cálculo bastante rápido, como empresa, si nosotros tomamos que estos 189 equivalen a una única persona, ¿cierto?, como si fuera la relación de un solo trabajador, ¿cierto? Yo podría hacer una relación o una proporción matemática que me permita determinar, ¿cierto? Y si hacemos esa división de 189 entre 360 días que trae un año laboral, ¿cierto? Estamos encontrando que esto nos da 0.525 y usando los porcentajes, ¿cierto? Al multiplicar por 100%, encontramos que esto equivale al 52%, ¿cierto? ¿A dónde voy a orientarlos con este tema o con este aspecto? Y es que si yo fuera el gerente, yo soy el líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y este indicador en particular me está arrojando esta pérdida de capacidad laboral producto de las enfermedades o de los accidentes de trabajo, y yo esto lo asocio a un trabajador de mi organización, estoy hablando de que el 52%, ¿cierto?, de la capacidad de ese trabajador se perdió. En otras palabras, estamos siendo improductivos, es decir, en un año, en ese año laboral,
más de la mitad de los días de trabajo, la persona estuvo por fuera. Y si nos vamos a el tema de costos, ¿cierto? Quiere decir, o me representa esto, que una persona se le está pagando para estar en su casa, entre comillas, ¿cierto? Sabemos que bajo el sistema esto está orientado a un mayor análisis de las acciones preventivas o correctivas que debamos tener para evitar precisamente que se nos presenten este tipo de situaciones. Entonces, miren que las competencias matemáticas me permiten, a través de un análisis sencillo de un dato, determinar que un trabajador, más de la mitad, haciendo ese símil o esa comparación, del año estuvo por fuera de la empresa. Fue una persona que, si yo hago esa relación, digo que no fue eficiente. Básicamente, pagué un trabajador sin que éste fuera productivo o entregara una productividad a mi organización. Entonces, bajo esa premisa que les estoy mostrando, las competencias matemáticas y las temáticas que vamos a desarrollar en esta formación nos van a orientar o nos van a llevar a que ustedes puedan analizar situaciones particulares dentro del sistema de gestión y que nos orienten a que ustedes puedan, a través de esos datos, de ese simple número, poder realizar análisis y poder tomar decisiones. Si yo fuera el gerente de esa empresa, yo empiezo a preguntarme qué está pasando con los índices de accidentalidad o qué está proporcionando que las personas se me incapaciten dentro de mi empresa. A eso lo vamos a llevar y a eso los vamos a orientar dentro de estas competencias matemáticas, ¿cierto? Entonces ustedes van a poder, a través de estas competencias, uno, un objetivo específico, reconocer y comprender los diferentes conjuntos numéricos, ¿cierto? Eso por un lado. Asimismo, también ustedes podrán comprender los conceptos de razón, de proporción, de regla de tres simple, regla de tres compuesta, regla de tres inversa. ¿Sí? Asimismo, podamos resolver situaciones donde toque aplicar conceptos, donde toque poner en práctica, así como lo acabamos de hacer a través de un dato, de una operación matemática, podamos entregar o conocer cómo esto impacta sobre nuestros sistemas de gestión, ¿vale? Entonces, miren que es importante, y dentro de ese aspecto, que nosotros podamos poder, a través de esto, reflejarlo en la formación que hoy en día hemos escogido para nuestro mundo laboral o para nuestro proyecto de vida. Hasta este momento, ¿dudas o preguntas? Digamos que esta es una pequeña introducción de lo que con un simple número, con un simple cálculo matemático o una simple operación matemática, podemos estar analizando toda una organización y poder tomar decisiones. ¿Listo? Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? ¿Se está comprendiendo lo que espera o lo que busca como objetivo esta guía de trabajo? Quien quiera aportar puede abrir su micrófono y decirnos por lo menos, profe, si se comprende, estamos entendiendo, y volvemos a cerrar micrófono, ¿vale? Buenas noches. Profe, si se comprende, gracias. A usted, compañera. Ok. Teniendo ya confirmación de que se comprende lo que esta guía de competencias matemáticas nos va a llevar a través de cada uno de esos temas que vamos a analizar, lo que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, partiendo por nuestro primer tema y rápidamente vamos a hablar de los conjuntos numéricos. Entonces, cuando hablamos de conjuntos, ¿cierto? Básicamente estamos hablando de una agrupación de datos y a través de una representación, ¿cierto? Una característica dentro de las matemáticas, digamos que existe una forma de escribirla,
de yo representar características particulares de una población, de unos elementos, de una información específica de un grupo, ¿sí? Y frente a eso están los conjuntos numéricos. Para yo empezar a hablar de conjuntos, y con el concepto que les menciono, o que les manifiesto, que es la agrupación, ¿cierto? Agrupar números. Adicionalmente, que estos conjuntos tienen una característica particular, y es que la representación o la forma de escribirlo es a través de unas llaves y una letra mayúscula. Ahorita les voy a mostrar cómo es el tema, ¿cierto? Permítanme aquí. Se representan por letras mayúsculas y en, ¿cierto? Adicionalmente, para poder hablar de esto, de los conjuntos numéricos o de esa agrupación, debemos inicialmente conocer cuáles son los números que existen en las matemáticas o en estas competencias matemáticas para poder decir, listo, este conjunto pertenece a los números naturales, a los números irracionales, o a los números pares, o a los números impares, o por allá a los irracionales, a los números complejos, a los números imaginarios, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a mirar aquí y yo se los voy a ir mostrando. Y les voy a nuevamente a compartir la pizarra. Esperen que ya cargue la pizarra, por favor. Entonces les decía que los conjuntos numéricos es la agrupación, ¿cierto? Es agrupar datos. Me permiten la forma en que se escribe porque esta pizarra es bastante compleja. Que estos datos básicamente son características de números, de información. Se representan, como les decía, los conjuntos se representan, es una agrupación a través de unas llaves y una letra mayúscula que representa al conjunto. Los primeros números que vamos a ver para saber que pertenecen a la familia o a los conjuntos son los números naturales. Permítanme aquí. ¿Cierto? Entonces, los naturales se representan con la letra N mayúscula. Y estos números, o la representación de estos números, básicamente está orientada, me amplío un poquito, de aquellos números, ¿cierto?, que inician desde el número 1, ¿cierto?, en forma ascendente hasta el infinito, ¿vale? Estos son los números naturales, básicamente son números enteros, ¿cierto? Empiezan desde el número 1 hasta el número infinito. Esos son los números naturales. Encontramos otro tipo de números, los números pares. Para el caso de los números pares, son aquellos, o este conjunto de los números pares, que lo voy a colocar acá, representado, como les decía, ahí me perdonan la llave, se representa con una letra mayúscula, en este caso la letra P, y este conjunto está representado por aquellos números, ¿cierto?, que tienen la forma 2 por n, donde n pertenece a los números naturales. Es decir, este número que voy a ir reemplazando aquí es de lo que tengo o de lo que conozco que pertenece al conjunto. Esto que está aquí, esta representación, este es lo que llamamos conjunto. ¿Cierto? En otras palabras, si yo quiero reescribir el conjunto de los números pares, ¿cierto? Si yo reemplazo aquí por 1, 2 por 1,
2, y así sucesivamente, 2 por 2, 4. Otra característica que tienen los conjuntos es que básicamente ellos están, cada elemento o cada dato que representa al conjunto está separado por comas, reemplazando n por 3, 6 y así sucesivamente. Entonces, básicamente, el conjunto de los números pares corresponde a aquel que se puede escribir de esta forma, 2 por n, donde n pertenece al conjunto de los números naturales. Si tienen dudas o preguntas, por favor, me van consultando, me van manifestando y yo con gusto repito si hay alguna observación. Otros números son los números impares. Para el caso de los números impares, ¿cierto? El conjunto que pertenece a los números impares es aquel que se escribe de la forma 2 por n menos 1, donde ese n o esta variable n también pertenece al conjunto de los números naturales. Reescribiéndolo de otra manera, ¿cierto? Los elementos que pertenecen a los números impares, si yo hago el reemplazo por 1 aquí en n, 2 por 1, 2 menos 1, 1, 2 por 2, 4, menos 1, 3, 2 por 3, ¿cierto? Reemplazando n por 3, 6, menos 1, 5, y así sucesivamente. Entonces miren que de esta manera estamos representando o conociendo que existen dentro de las matemáticas o de estas competencias matemáticas los conjuntos numéricos, que básicamente son la representación, ¿cierto?, de datos a través de una letra mayúscula, un conjunto de llaves y unos datos o unas variables o unas características de una población específica. ¿Listo? Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Vamos a compartir la otra. Entonces, de esta manera, y con esa orientación, les voy a ir explicando el resto de números, ¿vale? Permiten que alguien se está conectando aquí. Ya lo estoy aceptando. Entonces les decía que a través de esa estructura podemos comprender cómo es el conjunto de los números naturales, ¿cierto? En el caso de los números pares, ya lo expresamos, ya sabemos que son de la forma 2 por n, y aquí está la representación, ¿cierto? 2, 4, 6 y 8, donde n pertenece a los naturales, lo mismo que los números impares. Los números primos, ¿cierto? En las matemáticas, nuevamente me voy a ir a la pizarra porque me gusta más la pizarra, para ir explicándole. Están apareciendo más personas de las que están en el grupo. Pero bueno, no hay inconvenientes. Entonces, continuando con los conjuntos numéricos, está otro conjunto de números que son los números primos. Para el caso de los números primos, ¿cierto? Son aquellos que son divisibles por 1, ¿cierto? Una división, recuerden el símbolo de la división, y por ellos mismos. Es decir, que al momento de hacer esa operación matemática, solamente se dejan dividir por ellos mismos y por 1. Ya les voy a poner un ejemplo para que comprendamos. Si yo, por ejemplo, tengo el número 6, ¿cierto?
este número 6, además de que al yo hacer la operación, ¿cierto? La división 6 entre 1 da 6. 6 entre 6 da 1. Existen otros números que lo pueden dividir y me entrega un número natural. Por ejemplo, 6 entre 2 me da 3. 6 entre 3 me da 2, ¿cierto? Cuando esto sucede, implica que este número 6 no obedece a la característica de un número primo, porque los números primos son aquellos que solamente son divisibles por 1, entre 1, perdón, o por 1, y por ellos mismos. Caso diferente, que yo diga 7, y yo hago la misma operación. 7 entre 1 me da 7, ¿cierto? 7 sobre 7 me da 1. Pero ya aquí cuando hago 7 entre 2, esto me da un número que no es natural, ¿cierto? 3.5, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en este caso particular? Que la norma me dice que para el caso de los números primos, solamente son aquellos que se dejan dividir por ellos mismos y por 1. En este caso, 7 solamente se deja dividir por 1 y por 7 y me da un número natural. En este caso, este no es un número natural. Recuerden que los números naturales, ¿cierto?, corresponde a los enteros, a un valor entero que empieza desde el 1 hasta infinito. En este caso, al yo hacer esta operación de 7 entre 2, me da un número que no es un número entero. Por ende, el 7 se obedece a la característica de los conjuntos para representar los números primos. Si hay dudas o preguntas hasta ahí, o todo va claro. Recuerden que necesito confirmación de que se está viendo la presentación, de que están comprendiendo. Recuerden que para el caso de esta virtualidad requiero que ustedes den más participación porque, digamos, es un tema un poco más complejo en la explicación. Profe, buenas noches. Un número primo puede ser entonces 5, porque nomás es divisible entre el mismo y el 1. Correcto. Cuando hablamos de divisible por 1 y por él mismo, es que al hacer la operación matemática, el valor que me entrega no es un valor entero y no está dentro de el conjunto de los números naturales que lo representé ahí arriba. Si ustedes para cualquier operación en la que realicen una división y este número al cual ustedes están haciendo la operación solamente se deja dividir por él mismo y por 1, ¿cierto? Y cuando hablo de dejarse dividir, no quiere decir que yo no lo pueda dividir por otro número, solo que al hacer la operación matemática, este nos da un valor entero. Si 5, al yo hacer la división, por ejemplo, ojo, y es un caso hipotético, si yo hiciera que la división entre 5 entre 2 me diera, por ejemplo, 3, un dato entero, yo diría que 5 no sería un número primo porque se deja dividir por otro número adicional diferente a él mismo y al 1. ¿Comprendido? A eso es lo que es hace referencia el conjunto de los números primos. Aquellos números que solamente se dejan dividir por ellos mismos y por 1. Y me entrega como resultado ese valor entero y que pertenece al conjunto de los naturales. Ok, continuemos entonces, si no hay más preguntas. Profe, una pregunta. No, ¿se puede decir que pueden ser impares? ¿Cómo? Se puede decir que se puede ser impares. Puede que el resultado, ¿cierto? El número que yo estoy analizando
pertenezca a otro de los conjuntos que yo conozca, ¿cierto? Ok. Listo, profe. Esta temática inicial de pronto es un poco compleja en el entendimiento, pero esto básicamente nos va a orientar a lo que es las operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Esto se hace necesario. Otro conjunto que vamos a analizar aquí son los racionales. Alguien que apague un micrófono por ahí que está abierto. Y los números racionales, ¿cierto? En su definición, una R, comprende aquel conjunto o aquellos números que son de la forma A sobre B, es decir, una fracción, una razón, es decir, un numerador, un denominador, ¿cierto? Se dejan escribir de esta manera y que adicionalmente A y B son números enteros, es decir, son valores enteros, y adicionalmente el denominador, en este caso, ¿cierto? Este denominador, ustedes saben que en los fraccionarios lo que está en la parte de arriba es el numerador y en la parte de abajo el denominador. Para este caso particular, ese denominador, en este caso la letra B, es distinto de 0. ¿Vale? Ese es el conjunto de los números racionales, aquel que se puede escribir como una fracción. ¿Vale? Y tanto el numerador como el denominador son números enteros. Otro conjunto que tenemos aquí corresponde a los números irracionales. Permítanme que siempre se me hace difícil con escribir en la pizarra, ¿cierto? Los irracionales son aquellos conjuntos que se representan con la letra Q y un asterisco. Bueno, aquí corrijo, permítanme corregir algo. Que la representación de los racionales no es la R. Es la Q, profe. Es la Q, sí. Vale la claridad. Permítanme aquí les corrijo. Gracias por el aporte, compañera. Y los números racionales son aquellos de la forma, ¿cierto? O son aquellos que no se pueden escribir como una fracción, es decir, no se pueden escribir como un numerador y un denominador. Normalmente los encontramos, ¿cierto? Por ejemplo, aquellos que se representan a través de radicales, ¿cierto? Ahora bien, digamos que dentro de y para aprovechar un poco el tiempo, dentro de su Q10 está ya esta presentación donde están todos los números que vamos a conocer o todos los conjuntos de números que vamos a conocer y que vamos a trabajar. Entonces allá lo pueden ampliar un poco mejor. A mí se me hace un poquito difícil aquí en la pizarra, ¿cierto? Porque quiero entrar ya a lo que es la operación con conjuntos. Entonces, cuando hablamos de la operación con conjuntos, debemos tener claro, ¿cierto?, que existen algunas formas en las cuales yo puedo identificar si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Aquí, permítanme, ya les voy a poner un ejemplito como para que ustedes me comprendan más.
Hagamos de cuenta y le voy a escribir dos conjuntos aquí. Un primer conjunto A, que se representa, por ejemplo, por el 1, 5, 7, 9, 11, ¿cierto? Ahí se cierra y tengo un conjunto B, que puede ser 3, 5, 8, 9, 11 y 15, ¿cierto? ¿A dónde voy con esto? Es decir, nos entregan dentro de la operatividad para poder hacer operaciones entre conjuntos, estos dos conjuntos, el conjunto A, que está representado por los números 1, 5, 7, 9 y 11. Que si nosotros somos juiciosos y si me preguntan, pues yo sé que estos tienen una forma o pueden representar a los números impares. Quizás estos que están acá abajo, algunos serán impares, otros no. Eso en el caso de que quisiera identificar características particulares del conjunto. Pero cuando hablamos de las operaciones, básicamente nos estamos llevando o analizando, ¿cierto? Si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Entonces, ustedes aquí me van a ayudar y yo les voy a preguntar si es verdadero o falso, o en este caso, para que me entiendan mejor, si pertenece, es una característica de una operación, pertenece un elemento o no a un conjunto, a un conjunto lo representamos con la E, ¿cierto? Y si no pertenece, es la misma E con una barrita cruzada. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, si yo digo el número 5 pertenece sí o no a B, ¿ustedes qué dicen? ¿Eso es falso o es verdadero? Pertenece. Entonces, para poder identificar si un elemento pertenece o no a un conjunto, lo que yo debo revisar los elementos que están dentro de ese conjunto. Si yo me voy en este caso al conjunto B, ¿cierto? Yo busco los elementos 3, 5, 8, 9, 11, 15. Y si me dicen, 5 está o pertenece al conjunto B y yo lo encuentro en B, entonces, básicamente, esto es verdadero. Si yo digo 4 pertenece a A, usted me dirá, No pertenece. ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al conjunto A y empezamos a buscar si dentro de sus elementos está o no el número 4. En este caso, vean qué sencillo es la operación de conjunto. Primero, para identificar si uno pertenece o no pertenece. Pero adicionalmente a eso, los conjuntos tienen unas características o podemos hacer, ¿cierto?, unas operaciones con ellos. Hay una primera operación que se llama la unión de conjuntos. Y me dice, hombre, la unión de conjuntos, si yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B, ¿cierto? La unión A unido B, ¿cierto? Y en este caso, la unión se representa con una U, ¿cierto? Me dice, básicamente, son todos los elementos que están o que pertenecen a A o en este caso, unido a aquellos elementos que pertenecen a B. Esa es la definición de A unido B. Si yo me voy al mismo ejemplo que teníamos aquí arriba, es decir, estos dos conjuntos A y B, estos son los elementos de A y estos son los elementos de B. Entonces, básicamente, cuando me hablan de la unión, yo lo que tengo que hacer es volver a representar el conjunto y es escribir los elementos que pertenecen a A y seguido los elementos que pertenecen a B. Aquí hay una característica particular, 1, 5, 7, 9 y 11. 1, voy a escribirlo nuevamente, 5, 7, 9, 11. La regla que me dice, hombre, haga o agrupe, en este caso, una
los dos conjuntos, es decir, los elementos de los conjuntos. Yo aquí debería seguir escribiendo. En este caso ya escribí los que pertenecen a A, seguido de los que pertenecen a B. Aquí los escribo, ¿cierto? Por efectos académicos, ¿cierto? Y por mayor presentación, yo puedo reescribir este conjunto organizándolo de forma ascendente, para efectos de que sea más claro cuando quiero identificar los elementos, ¿cierto? Para el caso, yo les decía, y en clase presencial se los mencionaba, que existen situaciones en las que yo evidencio que dentro de esta unión hay números similares o iguales. Si estamos hablando de conjuntos, ¿cierto? Cada elemento que pertenece a él debe estar en él. Si estamos hablando de términos poblacionales o de datos poblacionales, lo recomendable es que aparezcan tantas veces como ellos aparecen, es decir, se repitan todas las veces que ellos aparecen. Para efectos académicos, yo podría reescribir esto, ¿cierto? Y simplemente yo dejar un solo 5 y un solo 9 y un solo 11, que veo aquí que también está repetido el 11, ¿cierto? Para efectos académicos y volver a reescribir el conjunto. Pero les decía, para efectos poblacionales, cuando se están tomando muestras poblacional, cada elemento, así esté repetido, toca ubicarlo dentro del conjunto. Para efectos académicos, para ustedes presentarme de pronto en un ejercicio en cual yo les pida la unión de dos conjuntos, ustedes pueden omitir los elementos que sean iguales o repetidos, como les llamamos usualmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para efectos, digamos, académicos, se puede y se permite. Eso por un lado. Claro, la unión de dos conjuntos. Entonces, la unión de dos conjuntos es básicamente se representa por los elementos que pertenecen al primer conjunto, seguido de los elementos o unido a los elementos del segundo conjunto. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Claro el tema? Profe, siempre se va a representar así en llaves. Siempre. Una de las primeras características que dimos de los conjuntos al iniciar la explicación es que estos en su estructura, como lo mencionamos acá, ¿cierto? Se representan primero por una letra mayúscula, seguido de la agrupación de esos datos o de esos números en llaves. Yo le decía que también se podían representar en diagramas de Venn, ¿no? Eso es cuando ya vayamos a hacer una representación gráfica y para allá vamos. Ah, ok. Se me adelantó Ya. un poquito. Entonces, otra de las operaciones que podemos realizar entre conjuntos es la que llamamos o la que denotamos como la intersección. Entonces, la intersección, permítanme que cambio de lápiz, me dice que si yo tengo dos conjuntos, por ejemplo, A y B, y la intersección se representa con una U inversa, me dice que A intersectado B, su representación corresponde a aquellos elementos que pertenecen a A y aquellos elementos que pertenecen a B. En otras palabras, la intersección van a ser los elementos comunes o los elementos repetidos o los elementos similares. Si nos vamos al ejemplo que ya les manifesté, es decir, donde los dos conjuntos que estamos analizando son estos: A, que está representado por 1, 5, 7, 9 y 11, y B, 3, 5, 8, 9, 11 y 15. Y yo quiero hacer la intersección de los conjuntos. La regla que me dice, hombre, la intersección básicamente van a ser aquellos elementos que son comunes. En este caso, ¿cuáles elementos son comunes? 5, 9 y 11. Entonces, la intersección de esos dos conjuntos, 5, 9
y 11. Y ahí represento la intersección de los dos conjuntos. Básicamente es encontrar los elementos comunes que pertenecen a ambos conjuntos. ¿Hasta ahí claro el tema? Todo claro, profe. Otra de las operaciones por conjuntos o entre conjuntos, ¿cierto? Es la diferencia. Y esto es A menos B. ¿Qué me dice la regla? Hombre, si yo tengo dos conjuntos A y B, la diferencia de A menos B serán aquellos elementos que están en A, ¿cierto? Permítanme un segundito que parece que se está conectando aquí. Entonces, la diferencia de dos conjuntos, me dice la regla, y volvemos al análisis de los conjuntos que ya tenemos y que estamos trabajando, me dice que la diferencia será aquellos elementos que están en A y que no pertenecen a B, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar, ¿cierto? Vamos a los conjuntos. ¿Cuáles son los que pertenecen a? Vamos nuevamente a los conjuntos, esperen ese momentico, ¿cierto? ¿Cuáles son los que están en A? Los que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Entonces, básicamente la diferencia que me dice, hombre, tome los elementos del conjunto que están en A y quítele aquellos elementos comunes que están en B. ¿Cuáles son los elementos comunes? Ya sabemos que la intersección nos dio que los comunes son 5, 9 y 11. Quiere decir que A menos B es el resto de elementos que están en A. Entonces, en este caso sería 1, ¿cierto? Y 7. 1 y 7.
Básicamente, tomé todos los elementos que pertenecen a A y le quité los comunes o los repetidos que están en A y que están en B. ¿Comprendido ahí el tema? Sí, señor. Adicionalmente, para hacer mención a lo que la compañera nos preguntaba, permítanme un segundito, esto no quiere rodar. Sería que se me acabó la pizarra, no, sería que no quería rodar. Existe otra operación entre conjuntos, ¿cierto? Otro conjunto que se llama el complemento. Para poder yo explicar el complemento de un conjunto, en este caso, se representa por la misma letra que está en el conjunto con un apóstrofe o como una comilla en la parte de arriba, o B, ¿cierto? Se utilizan lo que se llaman los diagramas de Venn. El diagrama de Venn básicamente es la representación de un universo, ¿cierto? Representado por la letra U, en el cual existen los conjuntos. En este caso, aquí está el conjunto A. Y vamos a hacer esta opción de rayarlo totalmente. Esto sería la representación de un conjunto en el universo. Si yo quiero representar el complemento de este conjunto A, básicamente vuelvo a dibujar el conjunto A y el complemento será todo lo que está por fuera de ese conjunto y que no incluye a los elementos que están en el conjunto A. Entonces miren que aquí esa es la representación. De igual manera, y regresando a la unión de conjuntos, ¿cierto? Si yo tengo dos conjuntos A y B, por aquí está el conjunto A y por aquí está el conjunto B, la unión de ellos básicamente es señalar o representar o rayar la unión de los dos conjuntos. Esta sería unión. La representación a través del diagrama de Venn. El diagrama de Venn son estas representaciones a través de un rectángulo y unos círculos en los cuales se sombrea o se raya, ¿cierto? La operación entre conjuntos. La intersección, ¿cierto? De la misma manera, representamos el conjunto, ¿cierto? Del universo, que es donde se encuentran todos los números. Aquí tenemos el conjunto A, y tenemos el conjunto B, y la definición que nos dice son aquellos elementos que están en A, que están en B, es decir, aquellos elementos comunes. ¿Dónde están los elementos comunes? Básicamente, donde se encuentran o donde tienen elementos comunes. Esta sería la intersección. La diferencia, ¿cierto? La diferencia, yo tengo también el universo, ¿cierto? Aquí tengo el conjunto A, conjunto B. Entonces, ¿qué me dice la diferencia? Hombre, son todos aquellos elementos que están en A y quítele lo que está en B. En este caso, me queda netamente el resto de elementos que están en A y que no están en B. Aquí ya no. Es decir, quito los elementos de B y la intersección. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí el tema? Necesito confirmación, por favor.
Sí, profe. Pues por mi parte sí está claro. El resto de compañeros, de igual manera, como les decía, iniciando la sesión, esta primera grabación o de esta sesión de trabajo virtual, yo la voy a subir, pero no la voy a subir en Q10. O de pronto la suba también en Q10. Porque como esto fue el material que ya se vio el sábado de forma presencial, de pronto acá un poco más compacto, más orientado, exclusivo para el grupo que no asistió por efectos de que toman la modalidad de la virtualidad, ¿cierto? Pero la sesión de mañana es así, que los invito a todos, que estén tanto el grupo presencial como el virtual, porque ya viene la secuencia de estos temas, que son ya más ejercicios, si se sube a Q10. ¿Listo? Para este en caso particular, yo lo subo a mi canal de YouTube, ¿cierto? Y yo les comparto el enlace en el grupo de ustedes, por si usted se la quiere volver a repetir. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, si todo está claro, finalizamos la sesión de trabajo en esta noche. Digamos Profe, que, sí, qué pena, buenas noches, mi nombre es Cheris Negrete. Profe, lo que pasa es que no puedo dar la... Yo soy de las que soy presencial, pero en esta materia pues no puedo dar la presencial sino virtual. Entonces, para que me haga el favor, me agregue el grupo de WhatsApp de virtualidad para yo poder eh, estar presente en estas clases. claro Por que eso sí. entré tarde porque no sabía, pensé que nomás había un solo grupo, entonces sí me tomé la decisión apenas el miércoles de darla virtual. Entonces Bueno, me puse en ese momento. no se preocupe, compañera. Les explico. Yo tengo un solo curso de competencias matemáticas, ¿vale? En este curso en particular, en lo que llevo de la modalidad de virtualidad y presencialidad, o mejor dicho, en alternancia, es la primera vez que me toca partir un mismo curso en dos, ¿vale? En este caso, yo, en el grupo principal, que yo creo que están todos, y si no están, pues por interno me escriben, profe, no estoy, y yo lo agrego. Yo voy a compartir, voy a seguir compartiendo los enlaces y la información, ¿vale? De los encuentros que vamos a realizar entre todos. Para esta primera sesión virtual les decía al inicio que quise hacerla con ustedes en particular, con el segundo grupo que saqué solamente de virtualidad, para efectos de ponerlos al día con lo que habíamos visto el sábado. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se nivelen con la información que se está viendo de forma presencial. De pronto un poco más compacta, por efectos de que a mí en estos encuentros virtuales me gusta máximo una hora, hora y media de trabajo, para efectos de que no sea tan dispendioso. Yo sé que a algunos se les dificulta el tema de la conectividad, a veces tanto tiempo conectado o escuchando una voz aburre, y yo soy consciente de eso, por eso trato de hacerlo muy compacto, muy preciso y que me vayan confirmando. Entonces, no hay ningún inconveniente en que tomen presencial, virtuales. Más, si están aquí virtuales y un día se interesan en ir presencial, con gusto lo pueden hacer, no se limiten, ¿vale? Mi interés con ustedes y con todos los estudiantes que yo trabajo es que se logre la comprensión de los conceptos. La nota para mí es secundaria, la nota es un número que sí, que representa una valoración de ciertos aspectos técnicos que ustedes deben alcanzar, ¿cierto? Pero digamos que en la práctica se evidencia que no todas las veces aquel que coge el 5, que coge el 450, que coge el 480, es quien más pone en práctica esos conocimientos. Entonces me gusta más la persona que aplica, que participa, que así sea para decir una locura, está atento a lo que se está trabajando. Frente a eso me gusta que sean bastante participativos, y por eso ustedes ven que constantemente les estoy preguntando si existen dudas o preguntas, porque si toca repetir, yo repito, no hay ninguna molestia. De hecho, como les decía, me interesa que ustedes aprendan. Igual no va a ser la única vez que nos vamos a encontrar, ojalá me los encuentre en otra guía adicional para seguir compartiendo con ustedes, ¿vale? Entonces, la invitación es para todos. Trataré, hoy evalúo cómo nos va, y mañana en la sesión que está programada también a las 7 de la noche,
para ya el primer encuentro virtual con todo el grupo, ¿cierto? Evalúo qué tanto funciona o qué tanto se conectan en este horario, en esta franja. Y frente a eso, si la gran mayoría se conecta, pues es viable seguir en este horario. Si no, a través del grupo, yo soy poco de escribir por WhatsApp. Solamente escribo, si ustedes se han dado cuenta, escribo lo necesario o de pronto cuando una persona tiene una duda, doy alguna respuesta. Entonces, para ese caso, cualquier cosa, yo estaré ahí, les responderé en la medida. Y frente a eso, si están interesados, vayan presencial. Si no, pues seguimos por aquí. Pero sí me interesa que se aprendan y se logre el objetivo de esta guía. Entonces, no hay limitantes. Los límites se los pone uno mismo. La idea es que ustedes comprenden, que aprendan. En mí encuentran un compañero más. Si ustedes se han dado cuenta, pues a pesar de que ya por aquí yo les veo los nombres y a algunos les veo las caras, ¿cierto? Y me gusta siempre tratarlos de compañeros porque hoy nos encontramos a través de esta relación tutor-estudiante, pero quizás mañana me los encuentre como compañeros de trabajo. Entonces, digamos, trato de siempre orientarlos de la mejor manera, ¿vale? Entonces, en ese grupo vamos a seguir compartiendo información. Mañana evaluamos qué tanto se conectan el grupo total en su totalidad. Si no, pues evaluamos qué otro horario es factible. Sé que la gran mayoría trabaja, creo que por eso es la limitante de algunos. Y bueno, ahí vamos adaptando. Sí me gustaría, de pronto, bueno, ustedes, porque no me encuentro con ustedes presenciales, pero por lo menos allá evalúo en la presencialidad quienes trabajan, quienes no trabajan. El que esté trabajando y no se pueda conectar un día, no hay problema. Revise al día siguiente de la sesión. En el transcurso del día se sube al Q10 este video y yo les comparto ahí, bueno, ya está el video en Q10, vaya, revíselo, o ya está tal foro, o ya está tal taller, ¿cierto? Entonces me gusta mucho el aprendizaje mutuo en conjunto con ustedes, ¿vale? Entonces, cualquier duda, pregunta, con confianza, pierdan los miedos, esto es para ustedes y bueno, estamos en esta adaptación todos. Les confieso que hoy estoy probando esta nueva metodología del tablero. Creo que me es funcional, creo que nos ayuda, ¿cierto? Eso de la presentación. Hay otro mucho mejor, profe. Hay otro tablero así, pero que es más fácil y usted escribe con el teclado. No, es que este también da la opción, pero como sí. te decía, este lo estoy probando porque es nuevo, porque digamos, la herramienta de Google Meet trae su pizarra, pero no me gusta, o sea, no es muy práctica. Esta es una nueva que estoy probando y sí me permite escribir. Es más, déjenme, ya le vuelvo a compartir. Ahí están viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, señor. Aquí, yo aquí puedo escribir y también me deja. Pero como les digo, la estoy probando porque es nueva. Quizás yo no la había, como dicen popularmente, no la había cacharreado y pues la estoy usando hoy con ustedes. Y ya pues en la medida en que vayamos haciendo las sesiones, pues tendré más opciones o mejores formas de presentarle. ¿Listo? Bueno, entonces si no hay más dudas, preguntas, pues... Profe, vamos a seguir con la misma guía que usted montó en AQ10. ¿Cómo así? O sea, usted montó Yo a ustedes les monté cuatro cosas. Monté la guía de aprendizaje, ¿cierto? Que les mostré al inicio de la sesión, que es donde están los temas que vamos a ver. 2, les monté lo correspondiente a su cronograma